Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien, hermanos, hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio según Marcos y vamos a continuar en el capítulo 11. Ya hemos visto la relación entre la higuera estéril y lo que ocurría en el templo, y hoy vamos a continuar con algo que va entre el 20 y el 26, y luego vamos a tratar el resto del capítulo a ver si llegamos al capítulo 12. Dice el 20, Marcos 11:20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿De acuerdo? En el 21, miren lo que pasa ahora en el 21, que usan un verbo inapropiado, y por eso es que a veces le ponen esos títulos a las Biblias. ¿Qué dice el verso 21? Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro. Rabí, dice en griego. Rabí. En griego dice rabí. ¿Qué más dice? Mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Bueno, ahí no dice maldecir. ¿De acuerdo? Caterazo dice en griego. Simplemente está diciendo aquella higuera que trajiste abajo. Pero no significa maldecir. ¿Por qué? Porque la palabra maldecir es catárato, y aunque tenga un parecido, epicatáratos, la palabra es caterazo, que aparece aquí. ¿De acuerdo? Está diciendo es que la ha depuesto, sería la palabra. Porque la palabra erazo como tal es la que se utiliza para oratoria, evocar algo. Y cata significa hacia abajo. Entonces, caterazo sería convocar abajo, llamarla abajo, deponer. ¿De acuerdo? Importante. Respondiendo Yehoshua dijo, miren lo que viene a continuación: Efete pistin teu. Y miren lo que hace la traducción nuevamente. Ahí no dice tened fe en Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Tened la fidelidad de Dios. Es diferente. No dice en Dios. Porque entonces si usted dice en Dios, está convocando como que usted tiene algo que poner en las manos de Dios. ¿Ya? Como si la fidelidad fuera suya y usted la pone en Dios. ¿Verdad? Como se pone el dinero en el banco. ¿Ya? Entonces no voy a poner el dinero en el banco. Entonces la traducción dice tener fe en Dios. Pero no dice así. Shalom. La palabra que siempre la traduce como tener. Exacto. Y ahí no la traducen así. Y ahí vamos por otra parte. Porque resulta que en hebreo no existe el verbo tener. Hay para mí. Hay para mí. Entonces, ¿qué estaría diciendo originalmente el texto en hebreo? La fidelidad de Dios esté con ustedes. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Porque no se habla de tener, se habla de estar para, estar con. ¿Ya? Entonces, Hay para mí. claro, hay para mí. Entonces, como estamos en Estar con. claro, estar con, ¿ya? O estar para. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí estaríamos leyendo: la fidelidad de Dios esté para con ustedes. ¿Cuál es la palabra de estar? Heye. Inclusive en el hebreo talmúdico se utiliza mucho el heve. Hevei es la forma arameizada. Lo correcto sería yehi en hebreo, y se utiliza mucho el yehe también arameizado. Yehe. Así. Hevei, yehi o yehe. Son las tres formas de decir sea, esté. ¿Verdad? Para con ustedes, Eyelahem Emunat Elohim. La fidelidad de Dios esté para con ustedes. Bueno, como es femenino no sería Yehi sino Tehe, porque Emuná es femenino en hebreo. Entonces sería Tehe. Tehe Emunat Elohim Lahem. La fidelidad de Dios esté para con ustedes. ¿Qué le está diciendo? Acabo de decirle una declaración a los cabecillas de Israel, a los gobernantes de Israel,
Miren lo que ha pasado con la casa de Hashem, que la han puesto casa de comercio y no de oración. Y ahora está diciendo, la fidelidad de Dios esté con usted. O sea, es como si dijera, Dios los ampare y los favorezca. ¿Sí me explico? Pero ahí no dice tener fe en Dios, porque es que la fe no se tiene. ¿Me explico? Usted no se tiene porque no es de las cosas que se tengan, sino de que se sean. En hebreo tú no dices, tengo sabiduría. Tú dices, soy sabio. ¿Me explico? Las cosas que se tienen son las que no te llevas. ¿Ya? ¿Me explico? Las que tienes no se llevan. Por ejemplo, la casa, el carro, eso no te lo llevas a la tumba. Las cosas que tú te llevas no se tienen. Eres. Tú eres temeroso de Dios. Tú no dices, yo tengo temor del Señor. Eso no se puede decir en hebreo. Yesh li yirat no se puede. Tú, en vez de decir Yesh li yirat Hashem, tú dices Ani yereh Elohim. Yo soy temeroso de Hashem, de Dios. ¿Me explico? O sea que la fe sería que es. Entonces yo soy fiel. No, yo tengo fe. No se puede decir Yesh li emuná. Eso Hay para mí fe, ¿no? no se puede. Tú eres fiel. Ya es cuestión del idioma, de una limitante que te pone el mismo idioma y la forma de pensar. Entonces cuando en griego dice tengan, tú tienes que hacer el paso en hebreo. ¿Y cómo se dice eso en hebreo? No, eso no se puede decir así. Para los griegos de pronto era viable decirlo. Por eso es que occidentalmente lo que tú aplicas es interesante, porque no es tengan fe, sino la fidelidad de Dios esté con ustedes. ¿Ya? Porque además en griego está en genitivo tiu, ¿de acuerdo? Dice pistis tiu, dice en griego, ¿de acuerdo? Pero aquí dice tengan fe en Dios, y ahí no dice en ninguna parte. Entonces ya el traductor le está cambiando el sentido, como si la fe fuera algo que tuviera el ser humano. Pero ¿qué dice? Que la fidelidad es un don de Dios. A vosotros se os ha concedido no solo que creáis, sino que padezcáis por él. Es un don. El creer no es de humanos. ¿Me explico? El creer bíblico en términos de la salvación eterna no es propio, no es inherente al ser humano. Es un don divino. ¿Ya? Fíjense ustedes la diferencia. Sigamos. Mira lo que dice el 23. ¿Por qué dice que la fidelidad de Dios esté con ellos? Porque dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que la fidelidad de Dios, ¿verdad? Demostrar la fidelidad de que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces aquí ya estamos poniéndole un freno a esa super fe que pareciera de superhéroe. Porque entonces aquí mucha gente se basa y dice, pero créelo con fe que lo vas a recibir. No, se olvidan que la fidelidad es un don de Dios. Y ahí dice antes, la fidelidad de Dios esté para con ustedes, esté a vuestro favor. La de Él, no la tuya. ¿Ya? Fíjense ustedes, o sea que no es un convencimiento humano. ¿Me explico? ¿Estamos claros en esa parte? Que si de alguna manera, hermano, la fe saliera de nosotros, entonces ya de ahí se dejaría de llamarse gracia. Claro. Precisamente la gracia consiste en que es algo de Dios que está en Claro, nosotros. así es. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fidelidad, y esto no es de ustedes, sino es el don de Dios. Exactamente. Y es la forma de probar si una persona está correctamente en el camino de Dios. Claro. Porque son las pruebas y las señales que deben estar en el creyente. Ok, entonces fíjense ustedes, en el 23 vamos a ver algo interesante aquí. Entonces miren, en el 23 dice, amén, dice amén, ¿ya? Es decir, que él está citando a Moisés aquí, ¿dónde? en el 23. Amén, porque ya hemos dicho que cuando se dice amén antes se está citando a Moshe. Eso era algo para que lo sepan si no lo sabían.
En Israel decían amén antes de decir algo, significaba que lo que iba a decir a continuación era deducido de Moshe. Por eso, ¿Dónde dice amén? ahí en el En el griego. 23, El texto griego. amén les digo a ustedes. ¿Ya? Fíjate tú cómo está plagado de hebreo el texto, ¿ah? No. Ahí donde dice porque de cierto, Ajá. en hebreo dice, en griego dice amén. Ah. Claro, dice, amén les digo a ustedes, que si alguno dice al monte este, muévete, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Y échate en el mar, y no diacrite. Diacrite significa ponerse a juzgar, es decir, ponerse a discernir humanamente. ¿Ah? Diacrite, viene del verbo crito, que es juzgar. Diacriti es diagnosticar desde la observación carnal. Eso es diacrítico, ahí traducen dudar, no es dudar. Dice, y no diacrite, ¿sí? No se pone a discernir humanamente, como lo vimos en la parashá anterior. Caleb y Josué no se guiaron por los ojos, sino por las promesas de Dios, y esto encaja perfectamente en lo que estamos viendo aquí. Porque primero ha dicho, la fidelidad de Dios esté con ustedes. Y ahora dice, y si alguno dijera al monte, ¿verdad? Traspásate y échate en el mar, y no se pone a verlo con ojos humanos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sino que está demostrando la fidelidad, que lo que está diciendo será, eso va a ser. Porque es Dios quien se lo ha dicho. Yo no me voy a atrever, porque eso sería tentar a Dios. Eso fue como cuando el diablo le dijo a Jesús, oye, si tú eres el Hijo de Dios, entonces transforma esta piedra en pan, porque está escrito que Él, ¿verdad? Que eres poderoso, si eres el Hijo de Dios puedes hacer eso. ¿Y qué le dijo Yehoshua? No solo el pan vivirá el hombre. O sea, lo puedo hacer, pero no me da la gana. Y no estoy obligado a estarte demostrándote cosas a ti. Entonces, esto que está diciendo acá, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, como lo complementa en otra parte del Evangelio, si fueras fiel como un grano de mostaza, chiquitico, pero si fueras fiel, tú le dirías a la montaña, pásate, y se pasaría. ¿Por qué se lo dirías? ¿Porque a ti se te ocurrió o porque Dios te lo dijo? Porque entonces andaríamos como niños derrochando milagros por ahí, ¿no? Oye, me da la gana de trasplantar ese árbol, trasplántate. Entonces pareceríamos como superhéroes, jugando con el poder de Dios. ¿Ya? ¿Por qué se lo va a decir? Porque la fidelidad de Dios está contigo primero. Si la fidelidad de Dios no está contigo primero, tú no puedes decir nada. Es Dios quien te da el convencimiento y el mandamiento para que tú le digas al monte muévete. ¿Sí me explico la dinámica? Porque primero les digo, la fidelidad de Dios esté con ustedes. Quiere decir que si la fidelidad de Dios no está contigo, tú no vas a poder decirle nunca, ni siquiera a un mosquito, quítate. ¿Ya? Ni siquiera a un mosquito, una pelusa de roble, ni nada. Porque no es tu palabra. Entonces de allá han sacado este tema de que tu palabra hay un milagro, tu palabra tiene poder. Mentira, así no funciona. Es que tú no vas a estar arrastrando a Dios a donde tú quieras ir, ni a que haga lo que tú se te ocurra hacer. ¿Qué dice la Escritura? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Ya? ¿Qué dice? Que todas las actividades las hace uno y el mismo poder. Hágase tu voluntad. Claro. Entonces yo no puedo andar diciendo y sanando a quien yo quiera. Fíjate tú cómo está demostrado bíblicamente. Y Josué misma lo dijo. Muchos leprosos había en Israel y no fue sanado sino Naamán el sirio. Muchas viudas había en Israel y no fue ayudada sino la de Sarepta de Sion. Y les ofendió ese texto. Claro, porque es soberanía divina. Si fuera por voluntad de Eliseo, hubiera sanado a todos los leprosos de Israel. Y yo declaro en nombre del Señor sanidad a todos los leprosos, y hubiera sanado a todos los leprosos. ¿Y por qué no sanó a ninguno? Porque no depende de él,
No es que yo voy a decir muévete y se tienen que mover Porque porque yo soy Dios el me tiene, profeta. porque Dios me tiene que obedecer No, porque yo soy el y profeta. porque yo soy el profeta. Entonces fíjense ustedes cómo se ha malinterpretado ese pasaje, ¿ah? Y la gente anda engañada en el mundo de fantasía de que, entonces si yo declaro y no pasa nada, entonces me siento mal, estoy mal espiritualmente. No tenían fe. No tengo la suficiente fe entonces. Entonces ¿cuál será el nivel? Hermano, me falta la unción. Claro, falta la unción. Y la gente se la pasa buscando la unción. Y Josué lo que dijo fue, la fidelidad de Dios esté con ustedes. Ya, eso fue lo que dijo. O sea, que cuando la fidelidad de Dios le Te lo- ocurra, te lo o dicta. quiera, Te lo que dicte. se mueva al monte, tú le dirás, Es correcto. Es cuando la fidelidad de Dios así lo determina. ¿Ya? eso sí, no lo vayas a cuestionar cuando Claro. él te lo diga. Sí, así es. Y la orden es tan imperativa que ni siquiera tú te vas a poder resistir. Ni Sí, sí. siquiera tú. La verdad es que no sé, Dios tiene que llevarnos la experiencia para poder entender eso. Claro. Ahora, con tantas, las pruebas inclusive son las que nos dan ese testimonio de la fidelidad de Dios. Así es. ¿Ya? Y nos dan, por así decirlo, un convencimiento Así en es. nosotros Sí, sí. que, por ejemplo, en el caso mío, yo desde un principio nunca cuestioné eso. Claro. Todos lo cuestionaban, hasta los abogados lo Sí, sí, cuestionaban. sí, sí. ¿Ya? Claro. Y yo nunca cuestionaba eso. Claro, tú estabas simplemente seguro. Yo estaba simplemente seguro. No tenía de pronto los argumentos jurídicos como tal, Claro. pero algo me movía. Claro. Y eso lo dijo Albert Einstein, inclusive a nivel de la ciencia. Él decía, no hay hombre más religioso que el científico. Porque cuando el científico se convence de una realidad científica, aunque tenga el mundo en contra, él algo internamente le dice, eso es así. Y lo lleva a perseverar hasta que lo demuestra. Entonces no es porque él sea el genio, es algo que le ha dado Dios. ¿Ya? No deriva de su coeficiente ni de su cerebro ni nada. En Isaías leíamos el otro día, de Dios procede inclusive el arte de labrar, el arte de trillar, el arte de sembrar, todo proviene de Dios. ¿Ya? Entonces no podemos pensar que nosotros tenemos una fe aquí almacenada en stock y que Dios se mueve de acuerdo a lo que nosotros digamos. Porque precisamente esa forma de pensar era la que tenían los rabinos en el siglo I. En la introducción de la Mishnah de Carlos del Valle se cita una obra sobre la tradición judía y dice: la importancia del rabino en el judaísmo radica en que éste, a base de exégesis e interpretación, puede cambiar la forma de observar un mandamiento, y mientras Dios en la Academia de los Cielos anota los nuevos hallazgos del rabino y ajusta su conducta a las nuevas visiones de la Torá. No puede. Se me lo aprendí de memoria. Una organización, pues. O sea que Dios como que no se las pilló todas y está desde el cielo mirando qué descubrió el rabino. Uy, espera, esa no me la sabía. Bien, lo voy a hacer como tú dices. Igualito está el cristianismo hoy. O como esperando que tú descubras lo que está dentro de ti. Exacto, exacto. ¡Wow! Hay un video famoso de un señor. ¡Wow, mujer! Grande es tu fe. Que se haga como tú digas. Señor, si no es. Y así se predica. Y así se predica. Oh mujer, la fidelidad para contigo es abundante. ¿La fidelidad de quién? De Dios. ¿Ya? No es que ella haya tenido una fe que hizo que Dios dijera así cuando había dicho que no, que es lo que dice, que tú tienes el poder para hacer cambiar la opinión a Dios. Mentira. Y si no dijera grande, ¿cómo diríamos? Abundante. Si no dijéramos abundante. No. ¿Por qué se categoriza abundante si se podría decir, oh mujer, la fidelidad para contigo es de Dios ya? No, es abundante porque... O sea, ¿por qué se usa ese adverbio de cualificar la fe? Siempre. Sin abundante ya es fe buena. ¿Por qué? Porque está, como lo dice en Corintios, donde abundó el pecado, hiperabundó la gracia. ¿Ya? Entonces, precisamente en el Talmud, aquí en el Sidur, hay una expresión que dice: Rabá emunateja, abundante es tu fidelidad. Voy a tratar de localizarla, por eso me trae el Sidur hoy, porque aquí hay unas citas del Pero podría pensarse que eso es alusión de hombre y no el texto bíblico.
No, mira, aquí la tenemos, dice: doy gracias delante de ti, Rey vivo y verdadero, que me has devuelto la vida. Abundante es tu fidelidad. Fíjate tú. Rabá emunateja. Es algo que está en la literatura. Entonces, cuando dice Jesús, abundante es la fidelidad, ¿a quién se está hablando? No la de la mujer. Ya está. Es Vox Populi en Israel. Abundante es la fidelidad de Dios. ¿Por qué es abundante? Porque supera el pecado, supera las razones para que no haya bondad. ¿Me explico? Por eso dice, donde abundó el pecado, super hiperabundó la gracia. Entonces por eso se dice Rabá emunateja. ¿Ya? Porque Dios ha multiplicado por encima. ¿Ya me explico? Fíjense ustedes, hermoso. Sigamos. Por tanto, ¿de acuerdo? Os digo, miren lo que viene a continuación, que es interesante. Todo lo que ustedes, ¿de acuerdo?, oren, orando, ¿verdad?, y pidiendo, ¿cierto?, creando que lo recibirán y estará con ustedes. La ¿Ya? fidelidad, Es la fidelidad. la promesa. Claro, Ojo, que lo recibirá. claro. Pero no está diciendo es lo que tú pides lo vas a recibir. No, No. Es a través Está asegurando. de la fidelidad. Lo vas a recibir de parte de Dios. Su fidelidad es la que te va a conceder, porque eso lo aclara Juan. Sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos que son conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ya ves cómo lo aclara Juan? Aquí está compacto, pero aquí ya es claro inclusive. no, ya lo define. Allá No está se meta. claro, aquí es claro. Ojo que dice. Dice, por eso les digo, toda cosa que orando y pidiendo demostrar fidelidad, porque ahí no dice creyereis, sino que demostrar fidelidad. O sea, que la fidelidad venga a hacerse presente allí. ¿Ah? ¿Sí me explico? La recibiréis y estará con ustedes. ¿Cuándo qué? Cuando la fidelidad se manifieste. Lo que pasa es que ahí dice, y creyereis, creed que lo recibiréis. Ahí no dice eso. Ahí no dice creed que lo recibiréis. ¿Ah? ¿De acuerdo? Exhibieres la fidelidad, o sea, cuando la fidelidad se haga manifiesta allí, ¿de acuerdo?, lo vas a recibir. Por eso, repito, lo conecto con Primera de Juan. Sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos porque conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya, eso no necesita otra definición. Entonces está aclarando y especificando qué es. Cuando la fidelidad de Dios se manifieste, es que lo vamos a recibir. Si no está la fidelidad de Dios exhibida allí, no va a acontecer, por mucho que grites, que clames. Por eso lo dice Santiago también. Pedid y no recibid porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Santiago 1.6, no sé si está mal traducido, ¿Qué dice? porque da la sensación, dice, porque el que duda, dice, pero pida con fidelidad o fe, pida con fe, Dentro de la fidelidad. o sea, no dudando nada, porque el que duda, o sea, parece que dejara una opción. ¿Quién es el que duda? No, No, es que es sencillo. ¿Quién es el que duda? el hombre. No, pero ojo, mira, pedir con fidelidad, dentro de la fidelidad. Claro. ¿Quién es el que duda? El que no está dentro de la fidelidad. El que tiene una alternativa. Bueno, yo le pido a Dios esto, pero por si acaso yo voy haciendo esto por otro lado. ¿Me explico? Ese es el que duda. Porque tiene otra manera, un as bajo la manga, una segunda alternativa. ¿Ah? ¿Cómo? El plan B, exactamente. Tiene un plan B humano allí. Bueno, yo le pido a Dios porque Dios es poderoso, pero por si acaso yo voy a hacer esto por acá. Ese es el que duda. Por eso dice, pida con o dentro de la fidelidad, o sea, dentro de lo que está escrito. Pida conforme a su voluntad. Pero ¿cómo le va a pedir algo a Dios que no está dentro de su fidelidad? ¿De acuerdo? Eso no se va a escuchar jamás.
Y lo vas a hacer a la manera tuya. Claro, entonces lo vas a tratar de hacer es a tu manera. Entonces estás orando ahí como de adorno. ¿Cierto? Por eso dice, pida sin dudar. ¿Qué significa? No es que tú, ay, voy a creerlo, no. Dudar allí es el opuesto de pedir dentro de la fidelidad. Dudar es no sujetarse a la fidelidad. Eso es dudar. Por eso hizo todo lo que no es de fe. Es pecado. ¿Sí o no? Y porque da la connotación Ajá, de pecado. claro, claro, porque es que ya estás haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Y la Escritura te dice que toda transgresión es pecado y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, todo está enmarcado. Todo el que no pida dentro de la fidelidad está en pecado. Exacto. Eso es lo que está diciendo. Claro. ¿Está claro, no? Sencillo. ¿Ya? Sigamos. Y cuando estén orando, perdonen. Miren, ahí es donde viene, fíjate tú. Tienes que eso es pedir con fe, ¿ves? Para que sepa. Eso es pedir dentro de la fidelidad, que cuando vayas a orar, perdones. Porque no estarías dentro de la fidelidad si no has perdonado. Fíjate tú, práctico. ¿Quieres un ejemplo? Ahí está. Hermano, ¿qué es pedir con fe? Te lo voy a traducir. Pedir dentro de la fidelidad. Ejemplo, que cuando vayas a orar hayas perdonado. ¿Te das cuenta? Cuando vayas a orar hayas perdonado. Eso es pedir dentro de la fidelidad. Estás entrando en el campo bíblico. Meterse en el campo bíblico. ¿Dime? Perdonar, lo que venga a pedirte perdón tu hermano. Porque es que hay dos tipos de perdón, ojo. Y a veces el mundo se ha quedado en uno solo. La gente vive diciendo, que tú tienes que perdonar porque tienes que quitarte esa carga. Pero es que el perdón bíblico termina en la reconciliación. Una cosa es que yo diga, ya olvidé eso. Pero otra cosa diferente es que venga la persona que debe venir a pedirte perdón y tú lo debes perdonar. Eso es otra cosa. Porque fíjate tú que Pedro le preguntó al maestro, ¿verdad? Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Ya? Y dice, si viniere a ti, ojo, está invitando a qué? A que el infractor venga. Porque es que viven enseñando, no, que aunque no venga tú perdónanos. Eso es una cosa. Y están dejando entonces al infractor en las mismas. ¿Me explico? No lo están invitando a arrepentirse. Entonces, no, perdona, pero es que tú le tienes que decir, oye, es que tú me fallaste. Para que el otro entre en razón, como dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Qué verbo es razonar? Dice, eso sale vamos a buscarlo, en Levítico. Levítico Para 19. no participar de su pecado. Claro. Pero es un verbo que pareciera que no fuera el contexto de la época. Ahora vas a ver, vamos a buscarlo en hebreo y te lo voy a decir. Mira, aquí está, ¿ves? Levítico como... En el 19:17. Y te voy a decir en hebreo qué verbo sale. Levítico 19:17, vamos a leerlo. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Léalo. 19-17 porque Sí. es interesante. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Bueno, fíjate tú, hermosísimo. ¿Qué dice en hebreo? Dice, Lotisna etahija vivabeja. Tojeach, fíjate tú el verbo que utiliza, tojiach. Ojía. Tojiach es demostrarle a él, convencerlo de su error. Y ahí traducen razonarás. No, en hebreo es más fuerte. Tojeach, tojiach. O sea que demostrarle, has de demostrarle su error. Fíjate tú. Demostrarle, has de demostrarle. ¿Ya? Claro, por eso siempre la figura creo que sale ahí cuando Jesús dijo, ve Claro, a tu hermano. claro. Ve a él solo O sea, primero, trae a los testigos, para que lo hagas entrar en razón. Exacto. La idea no es salir y te perdono. Sí. Ir donde él hermano. Está bien que tú tengas la iniciativa de pronto, Sí, pero sí. tienes que entrar en razón, entrarlo, A ayudarlo. hacerlo entrar.
Claro, porque él va a seguir creyendo de que él nunca te Sí, ofendió. de que nunca te ofendió. Así es. Ya. ¿Está claro? Pero es un concepto Porque que tú eres implica- la víctima la que se va a sentir como culpable. Es correcto. Hombre, perdóname si te ofendí. Sí, sí, sí. Cuando es el otro el que Es te el ofendió. otro el que tiene que Ah, venir. entonces el otro diga, viste que tengo la razón. Claro, exacto. Pero no se trata de razonamiento, se trata de que si no hay la gracia para perdonar y si el otro nunca va a venir, No, no, es que para eso el Mesías estableció el procedimiento. Ojo, cuando tu hermano te haya hecho algo allí, tú vas allá a solas y te lo tratarás de ganar. Oye, me hiciste esto, hermano, ¿verdad? No, que yo estoy seguro que no. Voy a traer 2 testigos y le voy a exponer la situación y ellos te van a decir si sí o no. Oye, es verdad, mira, el pero ese payaso procedimiento es para el converso o para el inconverso. para el creyente. Para el creyente. Claro. Sí, para el creyente, porque la Torah es para Israel. Esto no es para el inconverso. O sea, con el inconverso es técnicamente imposible hacer eso. Claro. O sea, que le va a importar un dedo de autoridad ni nada. Y sin embargo hay incrédulos que acceden, Sí. ¿verdad? Acceden, sí. Por ejemplo, este programa que Discovery Human Health, ahí tienen que recién casados, recién peleados, llaman a un consejero ahí del mundo, son un tipo experto en problemas de matrimonio, el tipo es árbitro, ya, oiga, los pone a analizar, Titi, usted tiene que hacer esto, usted lo otro. Conciliador. Claro, dice, bueno, haga usted estas tareas y usted hace esta. El que falló es el que no quiere. Y así. O sea, es cuestión de, no sé. Pero aquí el mandamiento es ojeach tojiach. Demostrarle, has de demostrarle su error para que no participe de su pecado. Fíjate tú. ¿De acuerdo? Fíjate tú hermoso eso. Pero hoy se vive enseñando, repito, no, que perdona. Entonces es hasta un perdón egoísta. Porque te lo enseñan es para que tú te sientas bien y el otro que se friegue. El otro que siga cometiendo los mismos errores, porque tú ya con perdonarlo tú y lo dejas a él allá. Ah, sí, esa es otra Tiene figura. país Otra, algo ahí. Claro. otra, esa es otra. Claro. Es como para que descanse. Ay, perdón, para que descanse. Sí, sí, para que canses tú, pero el otro que siga delinquiendo Ya, si y no- que se la siga embarrando con todos los demás. Y el perdón bíblico es más allá. Tu deber es hacerle ver al otro en qué se equivocó, así tenga que traer testigos, hombre, para que no siga participando del pecado. O sea, ser intenso. Claro. ¿Por qué? Porque esto, en últimas, es una expresión de amor. Esto es una expresión de amor. ¿Sí o no? Además, Porque ¿qué dice? El Señor al que ama, corrige y azota al que toma por hijo. Si la persona no se corrige. No, ya entonces, ¿qué dice el Mesías? Tenlo por gentil. Tenlo por gentil y publicano. ¿Ya? Ya no lo tengas por Ya no lo tengas por creyente. Me explico, creyente, tarde o temprano, tienes que, como dice el Mesías, irán 2 por el camino y no se pondrán de acuerdo. No puede ser. Estamos entre creyentes. Y si no es creyente. No, bueno, ya si no es creyente, hermano, ya aplica otro tipo de procedimiento. Entonces váyase a la justicia ordinaria, aplíquele la ley de su mundo y que le vaya bien. Está claro, sencillo. Porque la Torah es para Israel. ¿Ya? además, Así de hermano, simple. no es normal que una persona se sienta ofendido o sienta en su corazón, digamos que tiene una carga porque otra persona la tiene que perdonar. Exacto. Porque la paz del creyente está en el Señor. Así es. Entonces ya eso sería como una consejería, pero Como psicológica. fuera de la Torah. Sí, sí, ya como eso- psicológica, Sin por embargo, tu- lo conectan con la Torah. Sí. Pero así no es. ¿Ya? Así no funciona el perdón bíblico. El perdón bíblico es restaurativo, no es egoísta. No, para yo sentirme bien ya te perdono. No, es que yo tengo que hacer ver al otro el error. De eso se trata la hermandad. ¿Ya? La amistad en Israel. El concepto de ser pueblo es que yo no voy a dejar a mi hermano por allá tirado y que se siga enredando en la vida. Yo trato de incluirlo, venga. Claro que no va a llegar ya a contender ni a pelearse. Claro. Hermano, mira, ya, o sea, yo no tengo ira, por eso yo explicaba el otro día las etapas del perdón. Lo primero que se menciona es dejar la ira. ¿Ya? Luego levantar la carga. Y luego restaurar, reconciliar. Simple. Porque claro, tú con ira no puedes hacer nada. Porque vas a un hermano y vas a querer pegarle. ¿Sí o no?
Pero tienes que dejar un tiempo a que se te quite la ira. Tómate el tiempo, no tienes que perdonar esa ira como algo mecánico. Te tiene que pasar la rabia. Y eso hay que entenderlo. Cuando dices levantar la carga, se refiere a que Ya le puedo hablar. es decir, ya quito el impedimento para poder verle cara a cara. Correcto. Porque mientras tenga ese fastidio, me Claro, provoca aplastarlo, la mano está así puesta encima para aplastarlo. Ese levantar la Eso es levantar la carga. ¿Ya? Hermano, el problema grave estaría en este caso que estás explicando, por lo menos en un esposo, la esposa o el hombre que le ha hecho algún mal a la esposa, y eso pueden estar viviendo juntos, ¿verdad? Para que la esposa perdone al esposo, ¿verdad? Pero teniendo él mismo en la casa. Ajá. O sea, ella mirando constantemente al esposo, que supuestamente ella lo perdona, pero él no accedió, no cambió, sí. Es que habría que, lo primero que yo pregunto, cuando a mí me dicen que hay un lío de matrimonio, ¿son creyentes? Lo primero que yo pregunto. ¿Son creyentes? No, aceptando el ejemplo de que la esposa sea creyente, lo que estamos No, por eso hablando, te digo, pero- entonces ya sobre un creyente recaen unas obligaciones bíblicas. ¿Me explico? Es que ustedes tienen que sujetar a la escritura, guste o no le guste. ¿Ya? Es que el mandamiento te conmina, te obliga, es que no es hacer lo que a ti te dé la gana. Es que no es que yo soy así, no, es que usted no es así, usted es como Dios diga. ¿Está claro eso? Pues es que así no se habla, hermano. Y se tiene que demostrar que tenemos una obligación de ajustarnos a la imagen de aquel varón perfecto, que es Mashiach. Hey, no podemos estar tratándonos así horizontalmente, tú conmigo y yo contigo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? En las iglesias. Aquí hay que meter el estándar. Mire, el estándar de Mashiach es este. A ver, entremos allí. ¿Ya? Tallemos la imagen de Mashiach en nosotros para ponernos de acuerdo. ¿Te das cuenta? Pero no, aquí se sigue tratando así, plano, horizontal. Así no es. No, que yo no es que usted tiene que querer. No sé cómo va a ser, ore, ayune, pero tiene que querer, ¿o yo? Porque es que si nos vamos a dejar así, hermano, entonces vamos a seguir en la carne. Eso significa que la psicología, por muy cristiana que sea, que no implique un imperativo categórico del deber ser de la Torá, Claro. sigue siendo psicología Ineficaz. ineficaz, Ineficaz. porque no produce. El cambio. Es que tú tienes que decir, oye, Dios te está ordenando, Dios te ordena que hagas esto. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo estamos? No, yo no quiero, bien, vamos a traerte dos testigos. La idea, repito, no es juzgarlo, de condenarlo, la idea es integrarlo. Hey, tienes razón, deja la terquedad, deje la rebeldía. ¿Cierto? Bueno, pero- Quítate eso, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué haces amarrado a esa rebeldía? O sea, ¿qué haces con eso? ¿Y ya me ha dado testigo en el momento inmediato o se puede No, dar no, un tiempo no, para- es un tiempo, es un tiempo. Por No, ejemplo, no, porque la- yo tengo como referencia un caso que consulté al rabino Eliezer Posner de New York, un caso que tratamos hace muchos años, y él estableció 15 días y luego 15 días más. ¿Ya? Piensen ustedes, o sea, pero ya un mes, ¿no? Un mes es suficiente. Aquí surge la pregunta, cuando hay un dolor profundo con una falta grave como el adulterio Ajá. o la pérdida de dinero entre los cónyuges, y hay un dolor profundo, pareciera que 15 días no son suficientes. O sea, ya esos son casos que hay que estudiar porque, bueno, en el caso de adulterio ya es gracia que la pareja quiera seguir viviendo, porque de hecho tiene de haber divorcio. Así que lo que hay que decirle sí a la pareja que va a perdonar un adulterio es, oye hermano, vas a perdonar y perdón es perdón. No puedes seguir guardando rencor. Ahí lo dice Levítico, no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Entonces, si vas a perdonar, cero rencor. Y vuelve y la hace con otro problema, y vuelve y la hace. Pero ya No, hay entonces ya, entonces hay que evaluarlo, o sea, ahí sí entonces no abuses de la benignidad del Señor. Ahí está usando. Ahí está abusando de la benignidad del Señor.
Y ahí le puede venir está algo. usando ilegítimamente la Torah. No, y ahí le puede venir algo. Ya no Claro. es parte de... Ya juicio divino lo que está Ah. acarreando. ¿Qué? Fíjate tú, que eso dice Ascuas Mashiach. de fuego. Ascuas de fuego estás amontonando sobre su Ah. cabeza. Si se está aprovechando de la benignidad del creyente, y el creyente le perdona, y él lo está haciendo de maldad, Y sigue haciendo. y sigue haciendo, No le amanece. ascuas de fuego está No, así no amontonando. vaya amanecido, hermano. Sobre Le viene su porque le viene. Ahí hay una causal de divorcio. Claro, obvio. Y hay ascuas de fuego, además del divorcio. Pero repito, O sea, viene algo. fuerte, un Ah, juicio, fuerte, un juicio, un apretón. Caso de parte Si de- es hijo, le viene el apretón, porque lo peor que le puede pasar es que no le venga nada. Lo que va a tener seguro es que sus pies van directo al infierno. ¿Me explico? O sea, si hay una situación de conflicto y Dios no hace un apretón en aquel que está faltando, lo que usted puede tener por seguro es que él no es hijo. ¿Y qué le pasa a los que no son hijos? Sus pies van en lugar resbaladizo hacia el infierno. ¿Cierto? Que es lo que dice el Salmo 73. Oye, los impíos prosperan, no tienen enfermedades. Ahora entiendo que los tienen en lugares resbaladizos. No, Era pero... un asno, creo que ni siquiera era un asno que no entendía. Sí. No, ahora sí, ya. Siga. Sus pies van directo al infierno. ¿Ya? O sea, imagínense ustedes. ¿Ya? Así son las cosas de práctica y claras. O es o no es. ¿Ya? Fíjate tú, hermoso. Entonces, pedir dentro de la fidelidad es que cuando estés orando, perdones. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, fíjate tú que lo está escalando al cielo, ¿ah? Es tu obligación perdonar. Ya, eso sí es enfático, hermano. Lo obliga. Esto es obligación. Fíjate tú, en Israel, en el tratado Yomá del Talmud de Babilonia, que habla del Yom Kippurim, dice que el Yom Kippurim reconcilia los pecados entre el hombre y Dios, pero los pecados entre el hombre y el hombre los tenían que reconciliar entre ellos porque eso no los perdonaba Dios. Fíjate tú la dinámica tan interesante. ¿A qué se nos parece? Al Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como hemos perdonado. ¿Ya? Como hemos perdonado. Fíjate, y aquí lo está diciendo. Porque si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas, Dios no va a perdonarlo a ustedes. ¿Con qué cara? ¿Ah? Fíjate tú. Porque es obligatorio la reconciliación. Estamos entre hermanos. Estamos entre amigos. Dice de entrañable misericordia. Afectuoso. ¿Ah? Hombre, entra, ven. Aunque sea cojeando, entra. Pero no tirados los unos con los otros. Ahí no dice tirados los unos con los otros, ¿verdad? Amaos los unos a los otros. ¿Ya? No dice tirados los unos con los otros. Tirar en el sentido, aquí en Colombia sabemos que es despreciar. De pronto en otros lugares significa otra cosa. Muy bien. O sea, que no se desprecien los unos con los otros, sino ámense los unos a los otros. ¿Verdad? Fíjate tú, hermoso. Sigamos, 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Eso es lo que en hebreo llamamos la smijá. La smijá es un concepto propio del siglo I, que era la ordenación rabínica, se llama la smijá. Es decir, oye, ¿a qué escuela rabínica perteneces tú? Es lo que le están diciendo ahí. Iglesia. Cuando dice ¿con qué autoridad haces esto? Están pidiendo, bueno, ¿quién te dio la smijá a ti? ¿De dónde viene tu línea, tu escuela? Para que tú estés... significa Smijá significa imposición de manos. ¿Ya? Y es lo que ahí traducen autoridad. ¿Con qué smijá haces tú eso? O sea, ¿quién te impuso las manos a ti? ¿Quién te delegó esa autoridad para hacer lo que estás haciendo? ¿A qué escuela perteneces? ¿Quién te ordenó? ¿Quién te ordenó? Fíjate tú. Y él le dice, ¿verdad? Y Josué respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta, respóndame y os diré con qué smijá hago estas cosas.
¿El bautismo de Yohanan era del cielo o de los hombres? Responda. ¿Ya? Lo puso en jaque enseguida. Porque Yohanan no tenía ninguna semija rabínica. No tenía semija una rabínica. línea. Nada. Ninguna línea de ninguna Rabínica. escuela ni de ningún partido. Vos el que clama allá en el desierto, independiente de lo que pasara en Jerusalén. Aparte. Y él le dice, bueno, ¿quién le dio semijá a Yohanan? ¿Quién se la hizo? ¿Y ellos qué decían? Ellos entre ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creen? ¿Por qué no le siguen, verdad? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Yohanan como un verdadero O profeta. sea que ellos no creían en Juan. Claro, no creían en Juan. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Fíjate tú la dureza del corazón, ¿Ah? Entonces respondiendo Yehoshua le dijo, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad. Impresionante, Fíjate tú esa salida genial. Donde dejó la dureza en su corazón. Claro. O sea, ¿qué le está diciendo? Así como yo sé que ustedes saben que Yohanan viene del cielo, ¿ya? Yo también vengo del cielo. Yo también vengo del cielo. Ustedes saben que yo vengo del cielo, pero no lo quieren confesar. Ni Eso creer. ni creer, eso es lo que le está diciendo, ¿sí o no? Porque ellos sabían, ahí discutían entre sí, oye, si decimos que esto, ajá, pero si decimos lo otro, no sabemos. Yo tampoco les voy a decir. Pero ustedes y yo sabemos de dónde estoy hablando yo. ¿Ya? Estoy hablando como habló Yohanan. Ya. Si no le creen a él, seguro no me van a creer a mí, pero ambos sabemos que venimos del cielo. ¿Cierto? Ningún rabino nos da autorización aquí, ni ninguna escuela nos ha dado imposición de mano. No la necesitamos. Gracias. ¿Ah? ¿Está claro? Ni gratis que la. No obedecemos. Por eso el apóstol Pablo decía, oye, el evangelio no me lo dio, no vino por carne y sangre. Ya, esto no, yo no me debo a nadie. ¿Ya? No estoy obedeciendo a ningún interés, ninguna escuela, ningún rabino, ni nada. Así, y así debemos ser nosotros. Nosotros aquí en este estudio no estamos obedeciendo a ninguna escuela. A veces a mí me han preguntado que, oye, ¿y usted a qué línea está integrado? ¿A qué concilio? ¿A qué? No, a ninguno. A ninguno. Por eso aquí podemos decir lo que queramos dentro de la escritura, porque no tenemos censura. ¿Ah? Pero ¿qué hacen las religiones e instituciones? Censura. No, tú no puedes decir eso aquí porque contradice nuestra tradición y nuestra historia. No, aquí no puedes decir eso. Aquí sí se puede decir. ¿Ya? Si está dentro de la escritura, va porque va. ¿Por qué? Porque estamos edificando, construyendo algo y no estamos condicionados por ninguna institución. ¿Está claro eso? Estamos, como diría yo, recibiendo Sí, sí. de parte de Dios su palabra, Exactamente. dispuestos a recibir. Dispuesto a recibirlo, ¿verdad? Entonces miren, ahora sí tiene sentido la parábola que les va a decir, derivado de este hecho de dureza, ¿ya? Y de venir hablando de la higuera que son los líderes, fíjense tú la cadena, ahora les remata con una parábola. Les voy a tirar una parábola, te la voy a dejar clara. ¿Ya? Entonces comenzó a decirle una parábola, en el 12:1. Hombre, ¿qué pasó? Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto. Ojo, está hablando de la higuera, de lo mismo, ¿verdad? Allá habló del fruto de la higuera, acá está hablando del fruto de la vid. Pero es la misma situación. Para que recibiera fruto de la viña, ni siquiera habla de plata ni nada. Fruto. No habla de plata ni siquiera. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Fíjate tú, tan sencillo. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo por lo menos. ¡Ay, qué parábola tan espectacular! ¿Ah?
Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Fíjate tú el paralelo, hijo heredero, confirmado. Este es el heredero. Venid, matémosle y la herencia será nuestra. Zamba. Oye, y estaban diciendo Sí. una verdad Sí, lógica. lógica. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Fíjate tú, fuera de la viña era Israel. Echaron fuera de la viña, en el Gulgatá, sí. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Ya? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. O sea, fíjate tú, que en paralelo con la higuera nunca fue maldecida ni desechada, sino que los líderes, y aquí lo está confirmando la parábola, la viña, el pueblo de Israel, iba a ser quitado de estos labradores malvados que eran sus líderes y la iba a ser dado a otros. Pero la vid nunca fue maldita, Ni fue quitada. ni fue destruida, O sea, desechada. Ya. ¿Sí es el Porque paralelo? ahí se puede hacer la doctrina del reemplazo. Claro, y fíjate tú, es la misma vid, el pueblo de Israel, que leíamos en el Salmo. Pero ¿cómo empalmamos ahí? Claro, porque dice, entonces vendrá el Señor, destruirá a los labradores, que son los líderes, Son los líderes. y dará la viña a otros. La viña de O sea que Israel. la viña sigue, Cambió La de viña dictador. permanece. la viña permanece. ¿Sí Porque o es no? del Señor. Porque es del Entonces, el Señor. 7 dice, dijeron entre sí, este es el heredero. Ajá, o sea, el O hijo. sea, el hijo, el Claro. repartidor de los dones. Claro. Se pone el cielo. Claro. Venid, matémosle y Y la la heredad herencia será será nuestra. nuestra. ¿Cuál Eso. heredad? La viña, o sea que ellos se pretenden Israel. quedar con Israel. Claro, Ser que los se creen dueños los de papás de Israel. Israel. No es que se creen los papás de Israel. Claro, los Y la dueños. idea, pero la idea es como, considerando lo que habíamos visto en el Claro, anterior paracha, claro. de que La higuera eran los líderes. la que los líderes, Claro, y entonces dicen, matémosle y la heredad. Cuando habla de heredad, O sea, la viña. debo era- asumir que es Israel. Claro, claro. El pueblo. La dirección y el tesoro del pueblo. ¿Ya? Iba a ser de los rabinos. Se quería. Con las Y de promesas. hecho es así. Si el rabino dice tú no eres judío, no lo eres. Puedes tener sangre al 100%, pero si ellos dicen no, tú no eres, no eres. ¿Qué es eso? Apoderarse de la viña. Vamos a decir quién es En el que- Israel, que los rabinos ponen problemas para casar matrimonios mixtos, algunos notarios. Sí, ¿usted cómo me va a venir a decir a mí si yo soy judío o no soy judío? ¿Usted qué se cree? Es un abuso. ¿Qué es? Una usurpación. ¿Ya? Los rabinos se quieren usurpar a Israel. Y esto es lo que ha pasado. Entonces, lo que ellos digan, nada más, tú si eres judío lo es, el resto no. ¿Y quiénes son ellos? ¿Verdad? ¿Qué dice aquí? Hey, la viña le será quitada y le será dada a otros. O sea, a otros líderes, a otros viñadores. Pero la viña sigue siendo Israel y sigue siendo de Dios. Claro, eso no tiene discusión. ¿Sí o no? Fíjate tú cómo está aclarando lo de la higuera. Higuera y viña. Y vid. Quitando a los malvados. Claro, quitando a los malvados, dice. Y mira que se los aclara y con esto terminamos. Aquel día me dirán, Señor, Mira que con esto vamos a terminar y queda aclarado. Y se dice, oye, yo sé que como que se hacen los ovejas sordas. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los bonín ha venido a ser era la cabeza del ángulo. Fíjate tú, resulta que los fariseos principalmente se llamaban a sí mismos los bonín, los edificadores. Y aquí tengo la cita del Talmud, ¿verdad? Brajot 64a dice, Rabí Elazar decía, Rabí Haniná, los discípulos de los sabios multiplican la paz en el mundo, o sea, los rabinos. Porque está escrito, todos tus hijos son instruidos de Hashem y la abundancia, el rabino, es la paz de tus hijos. No leas tus hijos, sino tus edificadores. ¿Ya? Mucha paz a los que aman tu Torah y no habrá para ellos tropiezo. Hablándose de los rabinos. ¿Ah? Ellos se llamaban a sí mismos los edificadores. Fíjate tú. Y aquí está diciendo, oye, ¿no has leído la escritura que dice la piedra que desecharon los edificadores era la cabeza del ángulo? Pues eso es de frente. O sea, se lo digo, oye, te lo voy a decir de frente. ¿Y qué dice allí? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Lo entendieron, de frente lo entendieron, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Cómo les parece? Bien, ustedes. A menos que entendamos literatura judía, se pueden entender esos textos de esa manera y no son fáciles porque además la redacción en español no es clara tampoco. Claro, obvio, pero ya teniendo el contexto judío, mira todo lo que significa, todo lo que está ahí. Ellos entendían. ¿Por qué entendían que era con ellos? Porque había un título que tenían que ostentaban los edificadores y se la soltó de frente. Y con la escritura para que les doliera más. Los fariseos también tenían sus discípulos. Claro. Y ¿cómo se llama? Y bautizaban. Claro. Pero hay algo interesante. Es cómo llega Jesús a enseñar en la sinagoga o en el templo. ¿Cómo llega? Porque tiene que tener un estatus, tiene que tener toda un sí de este, sí. Bueno, mira, sí, póngase enfrente. en Israel, Y que le entreguen el libro. Para eso que se debe al abra. título de rabí. En Israel se decía rabí, aquel que tenía discípulos que a su vez habían hecho discípulos. Eso era respetado, era reconocido. Mira que Nicodemo se acercó y le dijo, rabí, sabemos que de Dios has venido. Respeto. Independiente de que no tuviera smijá, que no tuviera imposición de manos en ninguna escuela, eso era respetado. Y hasta el día de hoy, eso sí se respeta. Por eso es que respetaban, ¿no? Claro, sí, no, eso es evidente, ¿verdad? Se respeta que la no imposición de manos, No, o el don, perdón. se respeta el don de enseñar El Torah, don de enseñar Torah. aunque no tenga imposición de manos. Es como un honoris causa. Pero yo digo, no pudo haber sido reconocido desde antes. Déjame decir, es lo que sabe. No, por Sí, eso o sea, te digo, el hecho de cuando una- él tiene discípulos y a su vez hace más discípulos, eso ya era algo sabido, se le llamaba rabí automáticamente. Así, simple. Y ya tenía el título de rabí y ya podía enseñar. ¿De acuerdo? Bueno, hermano, con esto hemos terminado.